Internacional está en el corazón del Padre. Queremos que seas parte de la Wilberforce Academy en español, con el objetivo de formar a la próxima generación de líderes cristianos en la vida pública. Está dirigido a líderes en todas las áreas del ejercicio público, abogados, políticos, líderes educativos y de organizaciones pro vida, familia, para líderes de iglesia y estudiantes con potencial de liderazgo en colegios y universidades. Bueno, aquí estamos en esta tarde, para muchos la mañana, la tarde o la noche, y queremos darles la bienvenida a nuestra transmisión de este en vivo sobre la causa pro vida en el contexto internacional y los casos difíciles en el aborto. Tenemos aquí unos invitados muy especiales que voy a estarles presentando. Les habla Carmen Gallego, directora de Christian Concern Colombia. El Ministerio de Christian Concern Colombia es un brazo del Ministerio de Christian Concern Reino Unido en Colombia, pero también sirviendo para Latinoamérica. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, participen, hagan sus comentarios, pónganos sus preguntas. Queremos que eso sea también un diálogo porque definitivamente estamos en un momento muy importante en donde todo el pueblo pro vida de América Latina y el pueblo pro vida de Colombia necesita un diálogo mucho más profundo, mucho más abierto, mucho más intenso, mucho más real para un momento crítico que estamos viviendo a nivel de la causa pro vida en todo el mundo. Entonces, bienvenidos de nuevo. Quiero en este día darle muchas gracias a nuestros aliados que están con nosotros transmitiendo desde acá, especialmente la plataforma de OBED, que es una plataforma muy importante que atiende todos los colegios cristianos de toda la nación, pero que tiene también alcance a nivel de América Latina. La plataforma Juntos, que les vamos a presentar más adelantico, la plataforma Escuela para Padres, que está transmitiendo desde Suecia, y como vieron en nuestro video, pues desde Christian Concern Colombia. Nos acompaña en nuestra traducción una señorita muy especial, Ana María Bedoya, jovencita, líder de jóvenes de Semilla de Vida y trabaja en la parte de formación de la Escuela de Liderazgo Transformacional, ELITE, egresada del King's University de Texas, que es una universidad en un ministerio enfocado al avance del liderazgo. También nos acompaña en primera instancia el doctor Callum Miller, quien se graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oxford en el 2015 y trabaja como médico en el Reino Unido. También es profesor de filosofía de la Universidad de Oxford, donde su investigación se centra en la política del aborto. También tiene un máster en distinción de estudios bíblicos. El doctor Miller ha participado en múltiples debates contra el y es parte de proveedor de conocimiento, tanto en charlas como debates y como artículos, publicando revistas de diversos temas en los temas de maternidad, aborto, salud mental. Ha recibido premios de la Universidad de Oxford y del Real Colegio de Psiquiatría por sus trabajos sobre bioética. Dr. Miller ha realizado presentaciones ante una amplia variedad de profesionales y parlamentarios en todo el mundo, habiendo intervenido ante diversos grupos parlamentarios en la Casa Blanca. Aparece regularmente en los principales medios de comunicación del Reino Unido y actualmente está escribiendo 3 libros sobre el aborto. Dr. Miller trabaja actualmente con Canopy Global Foundation, una organización internacional que proporciona testimonios de expertos y asesoramiento estratégico sobre la protección de las mujeres contra la trata de personas, la violencia contra las mujeres y el aborto. Trabaja como orador en el Centro de Oxford para la Apologética Cristiana con sede en Oxford, Inglaterra. Como podemos ver, tenemos un invitado muy especial. Más adelante les vamos a presentar a su CEO, la CEO de Canopy, que está con nosotros también en esta transmisión, y les vamos a presentar de manera muy especial cuando tengamos la oportunidad de escucharlo. Gracias, Dr. Miller. Thank you, Dr. Miller, por aceptar esta invitación. Es un honor tenerlo con nosotros. Y
ya podemos, Annie, ya podemos traducir esto para él. Gracias, doctor Miller, por tenerlo con nosotros en este canal. Sabemos que esta semana le ha podido hablar a muchos líderes en nuestra nación en la causa prohibida. Provida. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va por la capital? Cuéntenos. Hi, Dr. Perdón, dale. Dale. Hi, Dr. Miller. It's an honor to have you with us today. We know that you've been speaking throughout our capital in Bogota about this pro-life just movement, and we just want to know how Bogota has treated you and how it has been for you. Dr. Miller, you have to activate, yes. Lo siento. Thank you. Gracias. Muchas gracias for having me here. It's really an honor to be here, and especially to be here in Bogota, where I seem to have brought the rain from London. Pues para mí es un honor estar aquí con ustedes y especialmente aquí en Bogotá, donde parece que hubiera traído la lluvia conmigo desde Londres. But it has been great. It's been a huge encouragement to see all of the many pro-life groups in Colombia. Pero ha sido increíble y ha sido genial poder ver la cantidad de movimientos pro vida que hay en Colombia. And to see that there is such a passion for pro-life work among civil society organizations and also among some of the congressmen and congresswomen. Y ha sido tremendo ver la pasión que hay por el movimiento en movimientos civiles, pero también en personas que están en el Congreso, hombres y mujeres. But at the same time, I see a huge need for even more pro-life work because of the challenges that are happening at the moment. Pero al mismo tiempo veo que hay gran necesidad por más conocimiento del movimiento pro vida por los retos que estamos teniendo. So I'm looking at what we can do in these next critical years. Could you repeat that? Because we lost your signal a little bit. So I'm looking forward to seeing what the pro-life movement can do in these next critically important years. Entonces, tengo gran expectativa por ver qué podemos hacer como movimiento pro vida en estos momentos cruciales que vienen. So I hope that I can help with that. Así que espero poder ayudar con eso. Esperamos que sí. We hope it. Ok, vamos a empezar entonces, empezando con el Dr. Miller. Más adelante tendremos a nuestra otra invitada súper especial, pero definitivamente estamos muy agradecidos. Ayer escuchamos un debate muy importante, una presentación muy importante del Dr. Miller y su compañera, su jefe, pero vamos a hablar esta misma semana de algo importante que pasó en la OEA en Perú. El debate sobre el aborto como un derecho estaba a flor de piel en las calles del Perú. Recibimos mucha información. El bloque de parlamentarios de defensa pro vida y vida, formado por 30 congresistas peruanos, se pronunció contra una posible intromisión de la Organización de los Estados Americanos, OEA. ¿Quieres traducir eso, Mani? ¿Puedes repetir por pedazos? Porque fue mucha información al tiempo. Bueno, la OEA esta semana sacó, durante el contexto de las reuniones de la OEA en el Perú, salió a la luz pública un gran debate en las calles, un gran debate sobre la causa pro vida. So in Peru, there was a meeting and it bursted out on the streets, a huge cause about the movement pro-life in Peru. 30 congresistas peruanos sacaron un comunicado y se pronunciaron contra la intromisión de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, en las leyes de todos los países de América Latina. So 30 congressmen spoke out against I don't know how you say that, stepping in of another organization against the pro-life movement. Intromission, yeah, in the laws of the nations, yeah. In Latin America. Uh-huh. Una plataforma muy conocida pro vida, pro familia, tanto de España como de Perú. A well-known platform very known in Spain and in Peru. Dos plataformas, una española y una peruana, presentaron una lucha en las calles con buses, con pancartas, diciendo América es pro vida. They presented themselves in the streets with several posters and protests and buses and everything, just saying that Latin America is pro-life.
Por otro lado, el desmonte del derecho al aborto en el caso de Roe and Wade, creo que ha alimentado mucho la causa pro vida en todo el continente. On the other hand, the dismantling of the Roe versus Wade in the US has actively helped the movement, the pro-life movement in Latin America. Entonces, desde esta parte internacional, esta contextualización, quiero empezar preguntándote, Dr. Miller, cuéntanos el panorama general de la causa pro vida desde tu conocimiento en este concierto internacional. So with that context now, I want to ask you, Dr. Miller, what is your general view of the pro-life movement from where you stand and on an international level with everything that is going on? Parece que hemos perdido la señal del Dr. Miller. Dr. Miller, are you here? Dr. Miller, did you hear the question? Hi, can you hear me okay? Yes, finally. Okay, good. Did you hear the question, doctor? Sorry, what was that? Did you hear the question that Annie told you? If you could repeat it just in English, the connection went a bit slow for me. It's fine. With the context of everything that is going on in Latin America, what is your general view of the pro-life movement internationally and from where you stand and your influence right now? Sure, thank you. Well, I think it's a difficult time. Bueno, creo que es un tiempo bien difícil. Even though we have made some really significant progress in the United States. A pesar de que hemos avanzado significativamente en los Estados Unidos. Of course, that is a huge event to celebrate. It's unprecedented in recent history. Por supuesto que es un gran evento que podemos celebrar porque no tiene precedentes en nuestra historia. But I think we should not be complacent about it. Pero no deberíamos ser complacientes con ello. Because around the world, the pro-life movement is generally still losing. Porque alrededor del mundo el movimiento pro vida en general está perdiendo. And the challenges are absolutely enormous. Y los retos que enfrentamos son absolutamente grandes, enormes. In the last 10 years, about 30 countries have legalized abortion more than before. En los últimos años, 30 países diferentes han legalizado el aborto mucho más. And only Poland and the United States have moved towards more pro-life legislation. Y solo Polonia y los Estados Unidos se han movido a legislaciones más pro vida. So we have to be on the front foot and very much proactive in the pro-life work. Así que debemos estar de frente y más proactivos en el movimiento pro vida. Which is very difficult because the pro-abortion side controls most of the world's power and money. Lo cual es bastante difícil teniendo en cuenta que el lado del pro-aborto controla la mayor cantidad de dinero y control mundial. But I think we can take encouragement from what happened in the United States. Pero creo que podemos tomar ánimo de lo que sucedió en los Estados Unidos. Because it shows that if you really try and you really invest on a huge scale, you can make a difference. Porque muestra que si realmente intentamos e invertimos en una escala mayor, vamos a poder ver resultados. And particularly in Colombia, where it was likewise the court which decided to introduce abortion. Especialmente mirando a Colombia, en el cual fue la corte quien introdujo lo del aborto. So I think Colombia can imitate the US pro-life movement by overturning this terrible judgment from the court. Así que creo que Colombia puede imitar a los Estados Unidos en voltear la decisión de la corte. But it takes a lot of work because we have a lot less money and influence. Pero toma bastante trabajo porque tenemos mucho menos dinero y menos influencia. But it is possible. Pero es posible. Thank you, Dr. Miller. Then, la conclusión que estamos sacando de esta parte entonces es, sí parecen avances, pero no podemos no podemos rendirnos en esto. ¿Sería eso lo que estarías diciendo entonces? So, as a conclusion, we're saying is that we have seen a lot of advancement in the pro-life movement, but we can't back down now. Indeed, indeed.
Ok, en Colombia estamos en una batalla real muy grande. Hace poco la Corte Constitucional planteó la posibilidad del aborto a las 24 semanas de gestación sin ninguna restricción. In Colombia, we're facing a new challenge now because the court has approved abortion up till 24 weeks. Según lo que yo entendí de lo que nos hablaron ayer en la Corte, en el Congreso, Colombia es uno de los países más en contra, con legislación más en contra de la vida realmente. According to what I understood from the meeting that we had yesterday from the court, is that Colombia is one of the nations that is pro-abortion, not pro-life. Yeah. Entonces, quiero dar paso a la doctora Luz Marina Castrillón, quien es directora del Centro Legal de Christian Concern y quien tiene una pregunta muy importante para usted, doctor Miller. Bueno, cordial saludo. Gracias, Carmen, por tu presentación. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde o esta noche para otros países. Realmente tenemos una cantidad de preguntas, pero quisiera hacer esta puntual y es a la luz de la legislación internacional, ¿el aborto es un derecho? Well, it's an honor to have you, Doctor, with us. And we have so many questions to ask you, but I want to ask a specific question right now. And it's, in the light of international legislation, is abortion a right? ¿Es para mí? Yeah, that's for you. Sí. Gracias. No, it is not a human right, either in Colombia or in any other country or in any context. No, realmente no es un derecho ni en Colombia, ni en otros países, ni en ningún contexto. In fact, for international human rights to be made, there has to be a consensus among all the countries. De hecho, para que sea un derecho humano internacional, tiene que haber consenso entre múltiples naciones. And since the large majority of countries in the world still reject abortion on demand, it cannot possibly be the case that there is a consensus. Así que, y teniendo en cuenta que la mayoría de naciones todavía no están de acuerdo con el aborto, no se puede decir que hay un consenso. Sometimes you get committees from the United Nations which say there is a human right to abortion. A veces podemos ver comités de las Naciones Unidas diciendo que el aborto debería ser un derecho humano. But these people are usually a small group of activists rather than authoritative figures. Pero realmente estas personas son un grupo pequeño de activistas versus un grupo que tiene realmente autoridad. They don't represent the consensus of the international community or the academic community or anything else. No representan realmente un consenso de... Could you repeat that again? Sorry. They don't represent the consensus of the international community or the academic community. No representan realmente el consenso de la comunidad internacional ni académica. In fact, they are extreme radicals who believe in abortion for any reason up to birth. De hecho, son personas radicales extremistas que creen que el aborto debería suceder en cualquier situación. Can you hear me okay? Yeah, you're still there. Okay. What international law does say is Can you hear us, Dr. Cullen? Tenemos un poquito de problema con la señal, yo creo, de él. Creo que si le damos un segundo vuelve. Ok, probablemente, sí, está volviendo a entrar. Okay. Hi, can you hear me now? Yeah. You have feedback, doctor. Sorry, it should be better now. Is that okay? That is perfect. Sorry, I just changed to my phone because my internet's not very good. And that's okay. So what international law does say is that every human being has the inherent right to life. Lo que la ley internacional sí dice es que todo ser humano tiene el derecho a la vida.
This is Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights. Could you repeat the first part because it cut out a little bit? Okay. This is Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights. Es el artículo 6 de ¿cómo se dice eso? El covenant. El convenio. El convenio internacional. Perdí la última parte. And it says that this right shall be protected by law. Y dice que este derecho tiene que ser protegido por la ley. And what this means is that if the unborn child is a human being, then it has the right to life. Y lo que quiere decir es que si el no nacido es un humano, tiene el derecho a la vida. And that right shall be protected by law. Y ese derecho tiene que ser protegido por ley. And what science teaches us is that it is a human being in the womb. Y lo que la ciencia nos enseña es que realmente es un ser humano en el vientre. So international law actually implies that the unborn child has a right to life. Así que la ley internacional implica que el no nacido tiene el derecho a la vida. And to deny this, you have to either deny international law or you have to deny basic science. Y para negar esto tienes que negar la ley internacional o negar la ciencia básica. Moreover, in the Convention on the Rights of the Child, it says the following. Y más allá, en la Convención de los Derechos del Niño dice esto. That the child needs special legal protection before as well as after birth. Que el niño necesita protección especial legal antes de nacer y después de nacer. So this international treaty also recognizes that there is such a thing as an unborn child. Así que este tratado internacional también reconoce que hay tal cosa como un niño no nacido. And that this child before birth needs special legal protection. Y que este niño antes de nacer necesita una protección especial. So overall, international law upholds the right to life before birth. Así que en su totalidad, la ley internacional sostiene la protección antes de nacer. So to say that there is a right to kill the child is the complete opposite of human rights law. Así que decir que hay un derecho a matar al niño es completamente opuesto a lo que realmente la ley dice. Thank you. Gracias. Gracias, doctor. Estamos diciendo entonces, sería correcto decir, porque siempre trato de entender lo que estás diciendo, sería correcto decir entonces que de alguna manera cuando se dice que el aborto es un derecho humano, como está planteado en algunos carteles en este momento en nuestras ciudades a través de organismos nacionales, no es correcto decir eso porque no es un derecho internacional. So to sum up what you just said, just to understand it better and clarify, you're saying that what we see on the streets today, saying that abortion is a human right, a right for everyone, would actually be an incorrect statement based on what you just said. Y no es... Doctor, can you turn on your mic, please? Yes, so absolutely correct. There is no right to abortion, and this is completely agreed by anyone who is genuinely an expert in the area. Esto es correcto, no hay ningún tipo de derecho al aborto y esto lo puede corroborar cualquiera que sea un experto en el tema. Bueno, entonces nos queda aquí una agenda importante para nuestro centro legal porque definitivamente se está planteando así en las calles de Colombia. So we have our work cut out for us in a sense because we have to make the court realize that this is not really the case in Colombia. Bienvenido para ayudarnos, doctor. You're welcome to help us, doctor. Okay. Te pruebo. Gracias. No debemos equivocarnos, no es un derecho humano. Entonces, quiero presentarles a nuestra querida Tania López Lisca, abogada con experiencia en asuntos legislativos, profesional en política y relaciones internacionales. Trabaja con la Red Latinoamericana de Jóvenes en la Democracia,
parte para América Latina del Concilio Global de Naciones. Tania ha estado apoyando toda la agenda del Dr. Miller y la doctora que nos va a presentar, que es muy especial en esta tarde. Entonces, Tania, gracias por apoyar la visita de estos dos hermanos tan especiales. Preséntanos, por favor, a nuestra invitada, entonces, en esta tarde. Ok, Tania antes de seguir, nos está mostrando. Dr. Miller, this is how the streets look this week in Colombia. Sí, estas son las imágenes que estamos viendo en varias estaciones de buses acerca de una organización llamada Pro Familia que dice que que el aborto es un derecho. Sí, cabe añadir que esta es una campaña con muchísimo dinero en el camino. Ani, Sí. ¿puedes decirle eso, por favor? Tania, bienvenida y introdúcenos, por favor, entonces, a tu invitada. Sí, bueno, pues ya con este antecedente que hemos visto, esta introducción, quiero complementar pues todo lo que nos ha dicho Callum, presentándoles a Caris Tranden. Ella es cirujana obstetra y ginecóloga, fundadora y directora ejecutiva de Canopy Global Foundation, que es una organización sin fines de lucro que trabaja internacionalmente para aliviar el sufrimiento de los no nacidos y aquellos que enfrentan un embarazo no planificado, así como para evitar la trata y explotación de personas. La doctora Tranden actúa como consultora, educadora de líderes gubernamentales a nivel local, nacional e internacional, y ella se ha hecho merecedora de diferentes premios y reconocimientos a nivel local e internacional por su trabajo, y actualmente es profesora asistente de ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Florida Central. Entonces, pues le damos la bienvenida a Caris, a Colombia. Gracias por estar acá. La pregunta, y vamos con la pregunta de una vez. En el marco del trabajo que has venido haciendo a nivel internacional, si quieres, Ani, para dar esta introducción. La introducción a la pregunta, ¿correcto? Sí. Okay. So within the work you've done so far internationally, ¿cuáles creen que serían los mayores retos que enfrenta el movimiento Pro Vida? what would you consider would be the biggest challenges that the pro-life movement is facing? ¿Y cómo lograr la unidad en medio de las organizaciones civiles que trabajan por el no nacido? And how can we find unity within the organizations, the civil organizations that are already working towards the rights of the unborn children? That's a great question. Thank you for having me. It's a wonderful joy to be with you today. Esa es una excelente pregunta. Gracias por tenerme aquí. Es un gozo poder estar con ustedes hoy. And I am loving Colombia. Y estoy amando Colombia. I think the biggest challenge facing the international pro-life movement is the media pushing a narrative that is opposite to the pro-life cause. Creo que de los retos más grandes que tiene el movimiento Pro Vida en este momento es los medios de comunicación empujando una narrativa diferente a lo que realmente es. So the media internationally has a loud voice that is advocating for choice for the woman and demanding that that is a human right. A nivel internacional, las redes están comunicando que debería ser la decisión de la mujer y un derecho humano el aborto. I'm talking about the news, social media, movies. Estoy hablando de las noticias, las redes sociales, las mismas películas. But in reality, as Dr. Miller said, the majority of countries in the world have very restrictive abortion laws.
Pero en realidad, como decía el doctor Miller ahorita, la realidad es que la mayoría de países tienen bastantes restricciones respecto al aborto. So as a pro-life movement, I think we need to be very public and bold in saying the reality of the pro-life movement is the most common reality in the world. Así que como movimiento pro vida deberíamos tener el denuedo para hablar con seguridad, diciendo que el movimiento pro vida realmente es el consenso más común en el mundo. And how we can combine and work together is a good question. ¿Y cómo podemos combinar y trabajar juntos? Es una excelente pregunta. I think first it starts with each country finding unity with the different pro-life organizations in your country. Creo que primeramente empieza por cada país buscando unidad entre las diferentes organizaciones pro vida. So the leaders in Colombia of different pro-life organizations have the ability to come together to form one voice. Así que los líderes de las diferentes organizaciones pro vida tienen la habilidad de venir juntos a la mesa para tener una misma voz. And then when those groups have one voice and can collaborate with their contacts internationally, Y así cuando ellos tienen una sola voz y pueden colaborar con sus contactos a nivel internacional, we can continue to build a unified international pro-life movement. podemos continuar construyendo un movimiento unificado hacia el movimiento pro vida. Thank you. Muchas gracias. Sabemos que la doctora Cariz hace un trabajo muy importante a nivel internacional y es muy valioso tener tu experiencia para aprender. Nosotros debemos tomar estas herramientas y ponerlas en práctica, porque la unidad es algo que no solo se dice con palabras, sino con hechos. Entonces, muchas gracias. Y me gustaría hacerle la misma pregunta al doctor Callum, de esos retos que consideras que hay en la actualidad del movimiento pro vida y cómo lograr la unidad con las organizaciones civiles. I would like to address the same questions to you, Dr. Collin, of what do you see are the biggest challenges for the pro-life movement today, and how can we achieve unity within the different organizations that are pro-life today? You're muted. Dr. Miller, can you turn on your mic? Sure. Always Thank you. stay with that open, okay? I'll keep it on now. Yes. I think I agree with Dr. Trandam that the biggest challenge is the mainstream media globally. Creo que concuerdo con lo que dijo Dr. Trandam en que las redes sociales y el media hoy en día es el mayor reto que tenemos como movimiento pro vida. Which shows the need for alternative media, for young journalists that are pro-life, and for spreading the message on social media. Lo cual nos hace tener la necesidad por opciones alternativas de media donde escritores jóvenes que son pro vida puedan escribir y poner su punto de vista. A second major problem is the way that the other side has so much money and can use this to promote abortion to young people especially. El segundo problema que veo es cómo el otro lado tiene tanto dinero y recursos para vender y promover el aborto a las generaciones más jóvenes. So we need to be very active in teaching our young people about abortion. Así que debemos ser muy activos en enseñar a nuestra gente joven acerca del aborto. And in supporting pro-life organizations so that they can do their work professionally. Y en apoyar las organizaciones pro vida para que ellos puedan hacer su trabajo de manera profesional. I think to unite the organizations, the main thing that is needed is humility. Creo que en poder unir las diferentes organizaciones, el factor más necesario es la humildad. And I have seen in every country significant arguments between pro-life people. Y yo he visto en múltiples países discusiones significativas entre las mismas organizaciones pro vida.
And in many countries, it is the number one problem stopping them doing their work. Y en muchos países ese es realmente el problema número uno que los está deteniendo de hacer su trabajo. So I think humility is needed. Así que creo que la humildad es necesaria. I think generosity is needed from every organization. Creo que la generosidad es necesaria de todas las organizaciones. I think friendships need to be made that can involve a lot of trust between each other. Creo que las amistades son necesarias que puedan tener suficiente confianza entre los unos y los otros. And I think honest but loving conversations about the right strategy can be very helpful. Could you repeat that again? Because your signal we lost you. Sure. And I think honest but loving conversations about strategy are necessary. Y creo que conversaciones honestas pero en amor acerca de estrategias son necesarias. Wow. And sometimes it can help to have a neutral mediator to help those conversations. Y a veces creo que es útil tener un mediador neutral para poder tener esas conversaciones. But the number one thing is asking God for humility. Pero creo que lo número uno es pedirle a Dios la humildad para poder hacerlo. Yeah, that's true. Thank you, Dr. Miller. Parece que nos estás dando una agenda, Dr. Miller, importante y unos valores fundamentales. Humildad, amor, no tenemos dinero, pero como decía el Evangelio, lo que tengo te doy. Entonces, sí es necesaria la humildad como algo fundamental para que esto pueda ser posible. I think you're giving us core values, Dr. Miller, on how to approach this. As you said, humility is so necessary, and maybe we don't have money. And as the Bible said, when they said, like, I don't have anything to give you but this, in the same way, we have the humility to put this into action for it to actually work. Bueno, debemos reavivar el amor, es cierto, por el no nacido y entre la comunidad. We have to rekindle our love for the community, but also for those who are not yet born. Porque esta es una causa de amor, no hay otra razón. Because this is a cause based on love. There's no other reason. Uh-huh. Bueno, entonces quiero presentarles, gracias, Dr. Miller, gracias, Dr. Trandem. Tenemos otra pregunta para ustedes. We have another question for you. Y quiero presentarles a nuestro colega especial en esta tarde que nos ha estado apoyando en esta transmisión, pero que también está trabajando en la causa Pro Vida en toda la nación, pero también en nuestro departamento de Antioquia. Es activista, padre, esposo, Pro Vida, Pro Familia, Pro Libertad, fundador del movimiento Juntos, coordinador del Comité Pro Vida Antioquia, miembro del staff para América Latina del Concilio Global de Naciones. Entonces, James, gracias por visitarnos hoy. Sabemos que estás trabajando hoy en La Ceja, Antioquia, en un departamento cerca aquí, en mi casita, pero adelante con tu pregunta, tanto para Dr. Miller como para Trandem, la doctora Trandem. Noto un pequeño problema en tu audífono. Si lo quitas, quizás sea mejor, ¿vale? Ok. Yo creo. Bien. Sí, señor. Ok, bueno. Gracias, Carmen. De verdad que muchas gracias. Me uno a las palabras del doctor Callum. Precisamente estamos trabajando en esto, en ir a los colegios a formar a los adolescentes, a los jóvenes, a las nuevas generaciones sobre la vida, ¿no? Sobre la vida desde la concepción y creo que es algo que tenemos que apostarle grandemente, ¿no? Grandemente tenemos que aportarle a estas estrategias. Hoy precisamente nos encontramos aquí en La Ceja, como dice Carmen, en un ejercicio, en una institución educativa con todos los estudiantes de bachillerato y hace 15 días estábamos en la región de Urabá y así, la idea es continuar. Bueno, espérame un segundo, para el doctor... James, vamos a traducirle este pedacito a los doctores. Annie, puedes hacer un resumencito, está bien. What James said was that he
I'll just translate in first person. I completely resonate with what Dr. Collin and Dr. Trandon said. And right now we're actually working towards equipping the new generation with projects that they can do. I can't remember exactly where he said he is, but he is located in a specific part of Colombia right now, working with young adults and just young people towards equipping them and understanding precisely what we're talking about today. So I'm very excited to be with you guys, and ya podemos continuar. Hice un resumen. Thank you, Annie. Gracias, Annie. Ok, y la pregunta para el doctor Miller y también para nuestra invitada especial es, ¿se sabe que el mayor argumento en los casos difíciles? So my question for both of you is, we know that the greatest explanation or arguments when there are difficult cases, que son muy pocos, según diferentes estudios y estadísticas en diferentes países, which are actually very few according to different studies and statistics in different countries, es hablar de la naturaleza humana de quien está en el vientre. is talking about the human nature of the person who is in the womb. Okay, entonces la pregunta es, ¿conoce algún otro argumento? So the question is, do you know of another explanation or another argument? I don't know if that's the right word. Que nos ayude a enfrentar casos difíciles. That would help us to respond to these difficult cases. Como violación, invalidez, limitación a la vida, entre otros. Difficult cases such as sexual abuse or the limitation of life or having problems in the womb or risks for the mother, etc., etc., etc. Y que se enfoque más hacia la mujer. That maybe can be more focused towards the woman. That's a great question. Yes, I could. Yeah. Carice, please go ahead first. Okay. So each of those cases, there are excellent arguments for. Creo que para cada uno de esos casos hay excelentes argumentos. We know statistically that girls and women who have experienced a trauma of rape or incest Sabemos por estadística que la gran mayoría de mujeres que han experimentado trauma por violación o por incesto experience abortion as a second trauma on top of their first trauma. experimentan el aborto como un segundo trauma encima del primer trauma. And the majority of those girls and women regret their decision of having an abortion. Y la mayoría de esas mujeres se arrepienten de su decisión de haber hecho un aborto. So medically, statistically, we can be confident to say that even in the cases of rape or incest, it is healthier for the girl and woman emotionally and physically to carry the pregnancy to term. Así que médicamente podemos hablar de manera segura que aún en esos casos, para las mujeres, para su salud emocional y física, es aún más saludable conservar el bebé para ellas. And in any case of abortion, the woman is at risk of being harmed. Y en cualquier caso de aborto, la mujer está en riesgo de ser lastimada. So being pro-life is being pro-woman. Así que ser pro vida es ser pro mujer. The four major risks of abortion are. Could you repeat that word for me? There are four major risks of abortion. Los cuatro mayores riesgos del aborto son. One is a 40% increased risk of getting breast cancer in the future. El primero es un 40% más de probabilidad de tener cáncer de mama después de tener un aborto. Second is an 81% increased risk of a lifetime mental health condition like depression. La segunda es un 81%, un 81% más de riesgo de tener una condición mental, tal como es la depresión después de un aborto. Third
is a 36% increased risk of a future preterm birth because of cervical damage. Could you explain what preterm birth is, just to translate it better? A delivery before 40 weeks, before the baby is fully developed. Ok, un 36% de chance más alto de tener un parto prematuro dado al aborto que se hizo. And the fourth major risk is having uterine damage, where you could have an infection, scar tissue, or need surgery. Y el cuarto es tener daño en el útero, que sea por cicatrices, daño directo al útero, o que requiera cirugía por el proceso. So even for moms that have a baby who cannot live outside of the womb, Así que aún para madres que tienen un bebé que no puede vivir afuera del vientre, it is healthier for them to continue that pregnancy and deliver the baby. es hasta aún más saludable para ellas continuar el embarazo y tener el bebé. Healthier mentally, healthier physically. Más saludable a nivel mental y más saludable a nivel físico. And in the very rare case that the mom would physically die if she continued the pregnancy, Y en los casos, los cuales son muy raros, de que la mamá pudiera llegar a morir por continuar el embarazo, that mom can typically continue the pregnancy until viability at 24 weeks. la madre por lo general puede continuar el embarazo hasta la semana 24, donde el bebé ya se puede sostener. And if not, we call that a medically necessary separation of the pregnancy from the mother. Y en los casos donde no, en esos casos llamamos médicamente una separación del embarazo por el bien de la madre. It is not an elective abortion. No es un aborto por elección. Dr. Miller, do you have anything to add? Just a couple of quick things. Dr. Miller, ¿tienes algo que añadir? Solo un par de cosas. In terms of the statistics, we know that in Europe, about 2% of abortions are because the baby is disabled. Sabemos por estadísticas que por lo menos en Europa solo el 2% de abortos suceden porque el bebé tenga algún tipo de problema o ¿cómo se dice? Disability. Malformed. Sí, como malformación. We know from statistics from Dr. Trandam's home state of Florida that fewer than 0.1% of abortions are because the mother was the victim of rape. Sabemos, de hecho, por estadísticas del lugar de donde proviene la doctora Trandam en Florida, que el 0,01, you said 0.01? 0.1, fewer than that, menos que 0.1. Que el 0,1 y menos que eso de abortos son por el riesgo a la vida de la mamá. Ok. Muy importante, muy importante. ¿Terminaste? Did you finish, Dr. Miller? No, sorry, it just cut out. Okay, sorry. We know that the same percentage, fewer than 0.1, is because the woman's life is at risk. Sabemos que el mismo porcentaje, 0,1, es porque la vida de la mujer está en peligro. Now, it's often difficult for men to speak about these topics, especially. Ahora, es muy complicado que nosotros los hombres hablemos de estos temas específicamente. And no matter how many statistics we give, it is difficult for people to believe us that birth is the better option. Y sin importar la cantidad de estadísticas que demos, es muy complicado que la gente crea que realmente tener el bebé es la mejor opción. So I think the best thing we can do is point to the stories of women who have been in this situation. Así que creo que lo que mejor podemos hacer es apuntarle las historias de aquellas mujeres que han estado en esta situación. There is a brilliant book about women who were the victims of sexual abuse.
Hay un libro brillante que es acerca de aquellas mujeres que han sido víctimas de abuso sexual. And it describes those women's genuine experiences as they had an abortion or had the child. Y describe de manera muy genuina el proceso de estas mujeres, bien hayan tomado la decisión de abortar o hayan conservado el bebé. It is called Victims and Victors by David Reardon. Se llama Víctimas y Victimarios por David Reardon. Reardon. Sí, pero necesitamos una traducción en español. But what it shows is that when women have abortions, they see it as a second trauma. Pero lo que muestra es cuando las mujeres han tenido el aborto, lo muestra como un segundo trauma, lo experimentan como un segundo trauma. And when they have the baby, it is an opportunity for healing. Pero cuando tienen al bebé es una oportunidad para que ellas sanen. And it is difficult to believe until we listen to those women ourselves. Es difícil de creer hasta que nosotros mismos escuchamos las historias de estas mujeres. So we have to listen to their voices. Así que necesitamos escuchar sus voces. And the same is true when a child has a disability or a malformation. Y lo mismo es cierto cuando un niño tiene una deshabilidad o una malformación. Gracias. Siempre pienso en qué hubiera pasado si no hubieran nacido algunos de nuestros cantantes favoritos, ¿cierto? Como el cantante de ópera que es ciego. I always go back to thinking what it would have been if some of our favorite artists wouldn't have been born, like the opera singer who is blind. Andrea Bocelli, por ejemplo. Ok, gracias. Creo que nos estás dando la ruta, digamos, de la estrategia. Dr. Miller, can you write, please, in the chat the book? Because we can copy that and put on the YouTube channel. Si nos puedes poner, por favor, el nombre del libro, lo podemos poder. Gracias a Dios, los jóvenes en Colombia son bilingües y van a poder recibir este libro. Sería muy importante. We're so grateful that the young adults in Colombia are bilingual because they will probably be able to read the book and receive from it. Quería preguntarles dónde podemos conseguir las estadísticas de los que nos están diciendo en este tipo de estadísticas, ¿dónde los podemos conseguir, por favor? I would like to ask you both where we can find the statistics that you have previously mentioned for us to be able to pinpoint to them and use them. I'm happy to email you those statistics with all of the references. There's also a good movie. Sorry, you can translate that. It's okay, I'm sorry. I was faster than I should have been. A mí me encantaría enviarte el correo con las estadísticas y de hecho una película que... The movie is called Hush, H-U-S-H. La película se llama Hush, H-U-S-H, que significa como shh. And it's a documentary of actually a pro-choice woman doing all of the research on the risks of abortion. Y es de hecho un documental de una mujer que era pro aborto y hizo toda la investigación de todos los riesgos que involucraba el aborto. And she proves all of those statistics I just shared. Y ella prueba cada una de esas estadísticas de las cuales les acabo de hablar. And is upset that women aren't told the truth. Y está muy enojada, está muy enojada de ver que las mujeres no les están diciendo la verdad. ¿Hay manera que nuestra audiencia pueda encontrar estos recursos en la línea? Is there a way for our audience to find those that material online? Yeah, the Hush movie, for example, she has a website. If you look up Hush documentary, anti-abortion, Hush abortion documentary, it'll go to her website. De hecho, el documental del que les hablo, si simplemente lo ponen en línea como Hush, documental Hush, van a poder encontrar el material disponible en línea. Muchas gracias, muy importante. Aquí ya estamos pensando en estrategias, ¿no? Cuando hablamos de estadísticas y de ciencia y no solo de ideología, estamos por un camino muy importante.
no, sorry, English. This is a great thing because we're now talking about strategies. And when we start having like the material necessary, we can actually start doing stuff. Pensando en estrategias, ustedes dirían para los dos, antes de pasar a presentarles a Edgar Patiño de Obed y quien está en este momento moderando el chat, yo les tengo esta pregunta. Ayer en el Congreso logramos escuchar, gracias a Dios que fue transmitido, algunas estrategias muy importantes que ustedes plantearon, especialmente tú, Dr. Trondheim, estrategias concretas para el movimiento Pro Vida en Colombia y para América Latina. Entonces, para los dos va eso de pronto una forma breve de decir, ok, los puntos principales son estos y que todo nuestro movimiento Pro Vida en América Latina pueda decir, ok, este es el camino, this is the way. Okay, so in the meeting that we had yesterday of Congress, I think the Lord was translated online. You guys mentioned some strategies that we can use. So briefly, could you both give us some points on those strategies mentioned yesterday on how, as Latin America, we can like pinpoint towards the right way of approaching the pro-life movement? Dr. Miller, do you want to speak? Sure. I think one of the first crucial things is education in schools and in churches. Creo que uno de los puntos claves primordialmente es la educación en los colegios y en las iglesias. We have been hearing that there are some evangelical churches where people do not know what to think about abortion. Hemos escuchado que hay varias iglesias evangélicas donde la gente ni siquiera sabe qué pensar acerca del aborto. So it is crucially important that pastors know the materials and are able to equip their congregations. Así que creo que es crucial que los pastores conozcan el material y puedan equipar a sus congregaciones. And if you don't know how, then we are happy to help. Y si usted no sabe cómo hacerlo, nos encantaría ayudarle. We need to be we need to be out in public at the marches and signing the referenda. Necesitamos estar en público en las marchas y firmando el referendo. We need to encourage each other so that we're not scared to be vocally pro-life. Necesitamos animarnos los unos a los otros para no tener temor de ser pro vida. We need to support our pro-life politicians by voting for them and also by encouraging them and giving them support. Necesitamos apoyar a nuestros políticos que son pro vida, votando por ellos, pero también animándoles y dándoles nuestro apoyo. Thank you, Dr. Miller. Great. Dr. Trondheim, you talked yesterday about some strategies. Can you add something, please? Yes, I think to build the pro-life movement, a piece of the foundation is teaching sexual health education. Creo que, de hecho, para construir el movimiento pro vida es necesario la base de la educación sexual. First, teaching young children that their bodies are precious and need to be protected. Primero, enseñarle a los niños que sus cuerpos son preciosos y necesitan ser cuidados. Also teaching boys and girls how to have appropriate relationship and express their feelings with one another. También enseñarle a los niños y a las niñas cómo tener relaciones apropiadas y cómo expresar sus sentimientos los unos a los otros. Then teaching them that waiting to have sex until marriage protects their body and their mind and their finances. Y de hecho enseñarles que el esperar a tener relaciones sexuales hasta el matrimonio protege sus mentes, su cuerpo y hasta sus finanzas. Really making it normal and healthy to have the authority to say no to sex until they're married. De hecho, normalizar el hecho de poder tener la autoridad de decirle no al sexo hasta el matrimonio. And then, as Dr. Miller said, making sure our churches are welcoming with open arms to moms who have an unplanned pregnancy. Y asegurarnos de que nuestras iglesias puedan recibir con brazos abiertos a aquellas madres que tienen un embarazo no planeado. Also, creating women's health clinics, pregnancy health clinics in your community is huge.
También crear clínicas de apoyo a la mujer en nuestra comunidad es clave. You just need one nurse to run a medical clinic. Solo necesitas una enfermera para administrar una clínica pequeña. And get a urine pregnancy test and then give women counsel on their options. Para tener uno de esos test de embarazo y poder darle consejería o ayuda a aquella mujer que está embarazada. We know, and if an ultrasound is available, we know that that can make a huge impact for women to see their baby. De hecho, sabemos que si un ultrasonido está disponible, eso genera un gran impacto en aquella mujer que esté embarazada, ver a su bebé. And there's an organization in America called Focus on the Family that offers ultrasound for free, like the machine. De hecho, hay una organización en Estados Unidos que se llama Enfócate en la Familia, la cual ofrece ultrasonido gratis para las personas, para las mujeres. And then be involved in your politics, as Dr. Miller shared. Support your local politician, be a loud voice in your community and on social media for life. Y lo último es realmente apoyar a aquellos políticos que sean pro vida y ser realmente bullosos en el hecho de ser pro vida, también en las redes sociales y en su comunidad. Gracias. Está demostrado por estadísticas que mostrar el corazón del bebé a la madre salva la vida. We have seen by statistics that actually showing the heartbeat of the baby to a mother actually saves the baby. Está bien, sí, claro. Es una de las estrategias más poderosas. Entonces, estamos hablando de educación, de acompañamiento, de voz pública, acompañamiento a los políticos pro vida, voz pública, educación preventiva de sexualidad, acompañamiento a las madres y además de todo, asegurar que tengamos máquinas de ultrasonido. 6 cosas que tenemos que hacer. You mentioned 6 things we need to do to be supportive of our politics, politicians who are pro-life. ¿Puedes repetirlo? Es que fue mucho. Está bien. She mentioned all 6 points that both of you mentioned. Okay. Muchas gracias, muy útil. Yo quiero, vamos entrando a la última fase de nuestra entrevista y quiero darles las gracias porque creo que ha sido muy especial. Y quiero presentarles al doctor Edgar Patiño, el director de la educación de Christian Concern. Es también director de la Wilberforce Academy en español. También es parte del equipo de liderazgo de OBED, la organización que les hablaba de colegios confesionales. Y en este momento queremos darle la oportunidad de hacer una pregunta sobre este tema, porque creo que nos conectó perfecto el doctor Miller con el tema de educación realmente, ¿cierto? Y la doctora Trump también. Entonces, doctor Patiño, bienvenido y cuéntenos si tienen una pregunta desde el chat o personal. Gracias, Carmen. Y para los que estaban en transmisión, los que están viendo, en el chat ya están los datos que ellos nos han dado, tanto el nombre de la película, #Abortion Documentary, como el blog de Callum's blog, del doctor Callum, y también el blog de Canopy. Entonces allí está, porque la gente está preguntando. También allí en el chat está el nombre del libro que podemos consultar. Ahí están, de acuerdo a lo que ellos nos dijeron. Bueno, realmente todo se trata de educación y realmente también todo se trata de poder hablar cuando algo está sucediendo. Algo malo está sucediendo, que alguien hable, ¿verdad? Lo peor, y esto sí lo puedes traducir, Annie, si algo sucede, lo malo es callar. Si algo malo está sucediendo, lo peor es callar. If something happens, the worst thing we can do is not speak about it, not talk about it. Y en este momento, los bogotanos nos encontramos, amanecimos con estos anuncios pro muerte en las estaciones de los buses. And all of us who live in Bogotá just woke up to having these ads pro abortion, pro death within our city. Yo diría, ahora de los colegios vamos a ir y vamos a pegar encima, amamos la vida, amamos la vida, amamos la vida. Muy infantil la cosa. ¿Qué nos sugieren frente a esto tan importante que está sucediendo?
And what I would think, I would say we should just paste it on top of it, like we love life, but maybe that's not the solution. So what would you suggest for us to do? In this specific case. In this specific case. Sorry. En este caso específico de los anuncios de la campaña Pro Muerte en Bogotá con dinero nuestro. I would say start your own campaign. And I know we don't always have a lot of money in the pro-life movement, but we can do it on social media. And we could say something like pro familia es no mi, idea, or something like, it doesn't, pro family doesn't represent Colombia. Exactly. Lo que yo aconsejaría hacer es que arranquen su propia campaña. Bien lo dicen, de pronto no está el dinero y los recursos disponibles, pero lo podemos hacer a través de las redes sociales. Algo como decir pro familia no me representa a mí, que sea una voz que se levanta. And then Colombians love life, and you could show a little baby, and then maybe like a fun musician or dancing, something that shows what Colombia is. Y decir que Colombia ama la vida, y de pronto hacer algún logo que tenga un músico, una persona que muestre cómo Colombia ama la vida, qué es Colombia. I would say you have to be okay. I would say you have to be a loud voice with your politicians and write to them. Yo creo que algo que yo diría es que deben ser una voz, una alta voz hacia sus políticos y escribirles a ellos. You have to educate about the reality of these organizations like Pro Familia. Tienen que educar de la realidad de estas organizaciones como lo es Pro Familia. With their links to Planned Parenthood and other groups in the past. Y sus conexiones que hay entre Planned Parenthood y otras organizaciones en el pasado. And that these groups traditionally have not been pro-family, they have been anti-family. Y comunicar que estos grupos realmente nunca han sido pro familia, han sido anti-familia. If you learn about the ways that they sterilized women in Puerto Rico without their consent, for example. Si pudiéramos aprender de cómo ellos esterilizaban a las mujeres sin su consentimiento en Puerto Rico, por ejemplo. This is not from Familia specifically, but their allies and historical counterparts. Esto no es específicamente Pro Familia quien lo hizo, pero son sus conexiones y sus aliados los que lo han hecho en el pasado. They are fundamentally about population control. Son fundamentalmente acerca de controlar la población. Or more accurately, population reduction. O de manera más específica, la reducción de la población. They will have large funding from Western and American organizations in order to reduce the Colombian population. Van a tener recursos y apoyo de organizaciones americanas para poder reducir la población colombiana. But ultimately, you can never stop them from speaking. Pero pues al final del día realmente nunca podremos detenerlos de hablar. Because free speech is important. Porque la libre expresión es importante. But you can be clear that their speech is bad. Pero podemos ser claros en que su discurso no es correcto. And that most people in Colombia do not agree with it. Y que la mayoría de personas en Colombia no concuerdan con su discurso. And you should be bold because most people agree with you. Y que deberían tener de nuevo porque la mayoría de personas concuerdan con usted. In England, pro-lifers in many parts stopped speaking about abortion. En Inglaterra, en el pasado, muchas personas pro vida dejaron de hablar del aborto. And that is why 95% of our population is pro-choice. Y por eso es que el 95% de nuestra población es pro aborto. But in America, they never gave up. Pero en Estados Unidos nunca se rindieron. And it took 50 years, but they overturned this terrible judgment. Y tomó 50 años, pero lograron voltear la ley que había. So you have to start and keep going now. Así que tienen que empezar y seguir ahora. It is the most important time. Es lo más importante en este momento.
Y recuerdas, prayer is the most important. In America, we prayed and prayed and prayed and prayed. In churches, as organizations, prayer makes a difference. Y recordemos que la oración es lo más importante. En Estados Unidos oramos y oramos y oramos en diferentes lugares, en diferentes reuniones, y vimos el cambio a través de la oración. Gracias. Gracias. Nos toca hablar, tenemos que hacer una campaña de contrapeso, pero sobre todo lo que le quede a los niños que están, nuestras generaciones que están en formación y nuestros muchachos, como lo dice el doctor Callum. Si en Inglaterra se quedaron callados los pro vida y 95% de la gente está creyendo en el aborto como opción, no puede ser esa la historia de Colombia y de Latinoamérica. No podemos dejar que eso suceda. Carmen, ¿tenemos alguna pregunta desde Suecia, que creo que había una? Sí, tenemos una desde Suecia, pues que tiene mucho que ver precisamente con esta sentencia de Roe and Wade, y preguntar, ¿podemos aprovechar mejor esa sentencia para la causa pro vida en Colombia y en América Latina? Dice nuestra querida Marlene, está enfermita, hoy no puede estar con nosotros, pero desde Suecia está ahí y hacen un trabajo maravilloso junto con su esposo Urban. Quiero honrar eso en una escuela para padres, para toda América Latina. Entonces, ella nos dice, ¿cómo podemos aprovechar mejor esa sentencia después de estos 50 años de lucha que no se rindieron? Además de lo que ha dicho el doctor Callum, pregunta Marlene, a nivel, digamos, general, ¿cómo podemos aprovechar mejor esa sentencia? So the question is from Sweden. There's a ministry there working with families and parents. And the question is, based on what happened with Roe versus Wade in the US, how can we possibly use that as a catalyst for the pro-life movement here in Colombia or here everywhere in the world, based on what just happened in the United States? I think that's a perfect topic to use as a catalyst. Creo que ese es un tema importante y clave para usar como un catalizador. The majority of the people in the United States disagree with abortion. La mayoría de personas en Estados Unidos están en desacuerdo con el aborto. And it can be a reminder to Colombia that the people of Colombia also disagree with abortion. Y puede ser un recordatorio de que Colombia y la mayoría de personas en Colombia están en desacuerdo con el aborto. And now is the exact time to unite and be a loud voice against the court. Y este es el momento perfecto para unificarnos y ser una voz audible a la corte. Dr. Miller, do you have another comment about this Wade and Roe and Wade? The only other thing to say is that it should be a huge encouragement. Creo que lo único que falta por decir es que debería ser de gran ánimo. That if you keep going now, you can change the way things are. Que si ustedes siguen presionando, pueden cambiar las cosas como se conocen hoy. And you don't have to accept the judicial activism of some crazy judges. Y no tienen que aceptar la decisión judicial de un poco de activistas. The United States Supreme Court has said we were wrong. La Corte Suprema de los Estados Unidos acaba de admitir que se equivocó. They have said we made this up. Ellos dijeron nos equivocamos y nos inventamos esto. And it is obvious to anyone who knows anything about law that the Colombian Constitutional Court did the same. Y es obvio para cualquiera que conozca la Constitución colombiana que la Corte hizo lo mismo. And so it does remind us of the need to be strategic. Así que nos recuerda el hecho de que necesitamos ser estratégicos. That you do need to fight politically for better objective judges as well. Que necesitan luchar a nivel político por jueces que son mejores y más objetivos. So you have to pay attention to the judicial system politically in your work. Así que usted tiene que poner mucha atención al sistema judicial en su lugar.
and then you can have the victory. Y después van a poder tener la victoria. Y por favor, recuerdas, el jefe de Colombia es not el presidente, es Dios. Eso me Remember, gusta. so even if the laws are very anti-life and it seems like that's who is in power, that's not the truth. Así que recuerden que aun si pareciera que las leyes, could you repeat that again? Sorry. Even if the laws are anti-life and it seems like those in power are anti-Christ, that's Sí. not the reality of this country. Que aun si las leyes parecen antivida y los que están en el poder parecen antivida, ese no es el caso y no es la realidad para esta nación. God made Colombia, Dios hizo a Colombia and his presence is stronger in his people in Colombia than the enemy. y su presencia es más fuerte. So sorry, I don't know why I got moved. Su Y su presencia presencia es es más fuerte en Colombia hoy en día. y es más fuerte que el enemigo. Dijo And nuestra doctora Trondheim. Ujú. So just Bueno. be bold and be strong. The Lord is with you. Así Bueno. que tengan de nuevo y sean fuertes porque el Señor está con ustedes. Amén. No podemos Así es. resistirnos. Doctor No Patiño, sé. tenemos ya cerrando, estamos a punto de cerrar, pues que nuestra agenda está hasta esta hora. Pero, ¿qué tal si nos haces la pregunta final que nos queda y cerramos? ¿Me hablas a mí, Carmen? Sí. Ok. Tenemos una última pregunta que dice que está escrita en el chat nuestro. De acuerdo a su experiencia y experticia, ¿cuáles argumentos presentan frente a mujeres que decidan abortar en caso de violación? Just this last question we have in the chat is, what kind of counter arguments do you present to women who want an abortion because they were abused sexually? It's a little bit of what I talked about earlier. Es un poquito de lo que hablé anteriormente. I let them know that it is a tragedy what happened to them. Les dejo saber y valido que el hecho de que fue trágico lo que sucedió y lo que les sucedió a ellas. And that's not their fault. Y eso no es su culpa. But now they have the choice to protect themselves. Pero ahora ellas tienen una elección de protegerse a sí mismas. And in order to protect their mind and their body, they need to choose life. Y para proteger su mente y su cuerpo, ellas necesitan elegir la vida. And they have 9 months to decide if they want to parent their baby or if they want to gift their baby in adoption. Y tienen 9 meses para decir si ellas mismas quieren criar a su niño o si quieren darlo como un regalo a otra familia. And as Dr. Miller mentioned, carrying that pregnancy is actually a part of healing statistically for those victims. Como dijo el doctor Miller, es estadístico que cargar el bebé por 9 meses es parte del proceso de sanación en la mujer. Eso está precioso. Cargar el bebé trae salud a la mujer que ha sido lastimada, que ha sido violentada y por eso ha sido la concepción. Precioso. También lindo recordar que la ley no está escrita en piedra y nosotros podemos cambiar las cosas. Si callamos, cambian para nuestra contra. Precioso también decirles que tenemos en nuestro canal de YouTube muchísimas más enseñanzas, conferencias, webinars, que por el hecho de haber pasado hace 3 meses, 6 meses, no quiere decir que están fuera de línea, y hay mucho material allí que puede ser elegido por los colegios o puedes conseguir y usarlo para tu ministerio, para tu grupo de jóvenes, porque mucho está allí y otras personas han dado su vida, así como Dr. Callum y Dr. Trondheim. Carmencita, muchísimas gracias. Invitarlos de parte de AXI a la Academia de Liderazgo. Tú estás invitada a compartir. Y así estaremos aquí en Bogotá en un par de semanas. Es una cita muy importante y este tema también va a estar allí. Thank you, Dr. Callum. Thank you, Dr. Trondheim. Y Annie, un trabajo excelente. Muchas gracias, doctora Gallego. Y precisamente queremos lanzar un sello que se llama sello familia. Porque el sello familia nos va a ayudar a recapitular todos los temas centrales que necesitamos comunicar a los colegios,
a las universidades, a las escuelas, a las iglesias, porque el sello familia es un sello del reino de Dios, es un proyecto de Dios. Entonces, queremos decirles que estamos pensando en eso para que nos podamos concentrar en lo bueno, Dr. Mary, do you want to add something at the end? Dr. Trandem, do you want to say something at the end? Para nuestra audiencia, síganos y pongan clic y a campanita en YouTube, por favor, para que lleguen sus notificaciones. Nuestros queridos amigos, gracias por todo. ¿Quieren decir su última frase? Dr. Trandem, Dr. Miller, the last word. Thank you. I have 3 very short things. Yeah. Gracias, de hecho tengo 3 cosas muy pequeñas. The first is one extra strategic point. La primera es un punto estratégico extra. That you have to invest in your young people and train them not just to be pro-life, but how to advocate strategically and effectively. Y es que deben equipar a su generación joven para no solo ser pro vida, pero entender cómo ser estratégicos en el movimiento pro vida. And I believe you already do that at Christian Concern Colombia. Y creo que ya lo están haciendo en Christian Concern Colombia. The second is that if you want answers to any question on pro-life, or almost any questions, y lo segundo es que si quieren respuestas para cualquier tipo de pregunta, o bueno, casi toda pregunta, my website has a nearly complete database with all the references from academic literature that you need. Mi página web tiene una data bastante completa de todo tipo de herramientas y respuestas académicas para las preguntas que tengan. And Carice will share about Canopy Global's work as well. Y Carice va a compartir un poco de Canopy Global también. And the final thing is to keep going because you can win. Y lo último es que sigan trabajando, sigan adelante porque pueden ganar. But only if you give everything you have immediately. Pero solo si dan todo lo que tienen de una vez. So please be encouraged and know that God is with you. Y así que por favor tomen ánimo y sepan que Dios está con ustedes. Amen. Thank you. Yeah, canopyglobal.org is our organization, and we are here to help you. Reach out to us. There's a way to email us on the website, and we'll be in touch. Canopyglobal.org es nuestra organización y de hecho tiene un espacio para que nos puedan enviar un correo, así que por favor contáctenos, nos encantaría ayudarnos. And I just want to close by saying I am honestly so inspired by your Christian pro-life movement here in Colombia. Solo quiero cerrar diciendo que honestamente he sido realmente inspirada por el movimiento pro vida que hay en Colombia. I see so much of the Holy Spirit and life in you. Veo tanto del Espíritu Santo y de su vida en ustedes. You have an incredible team here at Christian Concern and also with other pro-life organizations in this country. Tienen un equipo increíble en Christian Concern y en diferentes organizaciones pro vida en Colombia. Your light will always be brighter than the darkness. La luz en ustedes siempre va a ser más brillante que la de la oscuridad. So go forward knowing that we're rejoicing over you and God is cheering you on. Así que sigan avanzando sabiendo que nosotros nos gozamos con ustedes y que Dios está siendo su porrista, su animador. Thank you, gracias. Nada. Miller, gracias. Es muy emocionante ver gente joven haciendo esto. Young people, is encouraging. Nosotros estamos ya de salida, pero Dr. Miller, thank you. And Dr. Trandem, amazing message because you have un mensaje maravilloso porque tienes la ciencia y la fe que están juntos. Y eso es muy importante. Lo que hemos perdido es la ciencia. Perdimos la ciencia y el movimiento cristiano necesita recuperar la ciencia como un elemento de argumentación fundamental, porque la verdad libera.
¿cierto? La verdad nos hace libres. Tania, yo quiero darte gracias públicamente desde Christian Concern por arreglar la agenda del Dr. Miller y Dr. Trandam. Un aplauso para ti porque hiciste un trabajo increíble en Bogotá y de verdad honramos tu trabajo Provida. También darle saludos a Lina Buitrago y a todo el movimiento Provida en Colombia. Queremos visitarlos en próximos días, entonces estaremos tratando de conectarnos en Bogotá, visitarlos. Y gracias, Dr. Miller. You come back, please. Sí, vuelvo pronto. Come back, vuelvan. Gracias, doctora Luz Marina. Gracias, doctor Patiño. Todos están parando sus trabajos para hacer esto. Así que gracias, Ani. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Con gusto, cuando necesite. A todos los que nos han visto por sus canales, bendiciones a todo el movimiento Provida. Y quiero terminar solo diciendo que queremos montar un hashtag todos los días, por favor. Vamos a publicar algo desde hoy hasta siempre que diga hashtag América es Provida. Es el hashtag que se está manejando desde la OEA, el movimiento Provida en la OEA en Perú. Es hashtag América es Provida. Y podemos añadir Colombia es Provida, pero están pidiéndonos que hagamos para toda América ese mismo hashtag, América es Provida. Entonces, ¿quién dice amén? Y por favor, desde hoy mismo, aquí en el chat, aquí en nuestro YouTube, pongan ese hashtag y empecemos a tuitearlo. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. Un abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bye. Dios le bendiga. Ok, no se nos vayan ustedes, por favor, vamos a parar.